Buenas, mi nombre es Angie Martínez y hoy observaremos cómo realizar una base de datos. Lo primero que debemos hacer es ingresar en Access y dar clic en base de datos en blanco. Luego colocamos el nombre y le damos a crear. En este caso yo coloqué de nombre curso. Luego le di a crear a pesar de que ya me sale automáticamente para rellenar la tabla. Luego le di clic a ver y ahí seleccioné vista de diseño en donde coloqué el nombre de la tabla. Nuestra primera tabla tiene el nombre de profesores. Así continué llenando la tabla. Coloqué el ID del profesor, ahí seleccionamos texto y reduje la cantidad de caracteres. Luego coloqué el nombre del profesor, hice lo mismo. Luego coloqué el apellido del profesor y también reduje los caracteres. De esa manera hice lo mismo con dedicación y con categoría profesional. Seleccioné en el tipo de datos la palabra texto y reduje los caracteres. Luego le di en ver y seleccioné la vista de hoja de datos. Bien, ahora procedemos a colocar los datos que vamos a utilizar en esta tabla. Yo comencé colocando el ID de cada profesor, el nombre, el apellido, cuál es su dedicación y cuál es su categoría. En esta parte básicamente me centré en colocar los datos que iba a utilizar para esta base de datos. Asimismo coloqué un total de 4 registros, o sea 4 datos de profesores. Luego comencé a crear mi segunda tabla. Le di clic en crear, luego en tabla y luego en vista diseño. Allí coloqué como nombre a mi tabla estudiantes y luego coloqué los nombres de los campos. Comencé con el ID de estudiantes, ahí seleccioné un tipo de dato texto, luego el nombre del estudiante, también seleccioné texto, luego el apellido del estudiante y también seleccioné texto. Y luego el teléfono. Aquí también seleccioné texto porque iba a colocar guión y con la opción de número no me dejaba hacer eso. Y luego coloqué materia y también seleccioné texto. Después reduje los caracteres de todas las opciones y cambié la vista a hoja de datos para rellenar mi tabla. Allí coloqué los datos de 4 estudiantes, su ID, su nombre, su apellido, su teléfono y su materia. Luego me di cuenta que había escrito la palabra materia mal y me devolví a vista diseño para corregir la palabra.
Ok, luego creé mi tercera tabla a la cual le coloqué asignatura como nombre. Aquí realicé el mismo procedimiento, le di clic en crear, luego en tabla y luego en vista diseño. Allí le coloqué el nombre de asignaturas y luego rellené los campos. Comencé colocando el ID de la asignatura, luego el nombre de la asignatura. Al nombre de la asignatura, el tipo de dato que seleccioné fue el texto. Después coloqué la fecha de inicio y la fecha de culminación. En estas últimas dos seleccioné el tipo de datos de fecha-hora. Y luego en el formato seleccioné el formato más corto y el más común. Y luego cambié el tipo de datos del ID asignatura y le coloqué texto. Así, luego cambié la vista a vista de hoja de datos y comencé a rellenar mi tabla con los datos de las materias. En esta tabla coloqué 4 materias. Finalmente, le di en guardar y aquí podemos observar nuestras 3 bases de datos.